Bienvenidos. Esta es otra entrega de Life Coaching, entrenando al ser holístico. Y voy a cerrar la cámara, ¿sí? Así se puede apreciar bien todo. Bueno, como les dije, bienvenidos. Esta es la primera entrega de Coaching Transpersonal. Sean la mejor versión siempre. Y feliz presente y feliz coaching. Transpersonal para todos. ¿Sí? Y antes de pasar a esta filmina y decirles de qué se trata el coaching transpersonal, voy a comenzar con antecedentes del término desde los objetivos de la psicología transpersonal y vamos a ir del individuo al ser, a lo racional, a la mente y al corazón unidos, conectados, hacia el descubrimiento del ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es el coaching? Nosotros ya sabemos qué es el coaching. A veces se hace complicado saber qué es el coaching y definir bien al coaching por la multitud de definiciones que se dan al respecto según las personas que lo ejercen, según las instituciones que las dan, según el tipo de coaching que se lleva a cabo, según quién hable. Pero a pesar de ello hay una forma sencilla de explicar qué es el coaching. Es una conversación entre dos personas, el coach y el coachee, en la que el coach acompaña a identificar al coachee, a su cliente, creencias, juicios, estados de ánimo que le son propios del coachee, a través de preguntas poderosas que lo invita a tomar conciencia de las cuales son sus motivaciones y sus límites, ¿sí? En el acuerdo de la conversación o sesión ambos acuerdan desde la brecha lo que tiene el coachee, el cliente, y lo que quiere, lo que trae y lo que quiere. ¿Qué es lo que van a trabajar el coachee, el cliente en la sesión? Y esto se define desde el quiebre en la conversación, desde el quiebre que es el punto de inflexión en la conversación entre su estado de transparencia y el modo automático. ¿Sí? El modo automático es el famoso estado de transparencia, el modo automático en el que vive el cliente. ¿Sí? Entonces, es un punto de inflexión entre esto y el hecho que lo ha hecho cambiar de observador al cliente, ¿sí? Que está haciendo de sí mismo y de la situación reinante. Decide así qué es lo que quiere entonces y traza una ruta en la conversación, un plan de acción para conseguirlo, para conseguir su resultado, lo que viene a buscar en la sesión. El coaching no es una formación, ya que no enseña o forma al coachee. Formaciones se le llama a cuando se está enseñando la materia o la disciplina coaching. En este caso, como disciplina o metodología de yendo a buscar como una herramienta de cambio, el coaching no es una formación, ya que no enseña o forma el coachee. Tampoco es consultoría ni mentoring, pues no aconseja. El coaching a lo que se dedica es ayudar al coachee a alcanzar los objetivos que se haya propuesto. Estos objetivos pueden ser muy diferentes entre sí, pueden ser objetivos de indagación y crecimiento personal, o desarrollo humano, decimos acá, por ejemplo, aprender a gestionar la ira, ¿sí? Pueden ser objetivos profesionales, por ejemplo, conseguir un trabajo determinado. Pueden ser objetivos personales, como alcanzar un sueño, por ejemplo, hacer un viaje. Las bases del coaching pueden servir para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. El coach hace de acompañante. Acompaña a la persona a través de preguntas poderosas a conseguir ese sueño, detectando qué creencias puede haber, que le impide llegar hasta allí, para desenredarlas y dar los pasos necesarios para conseguir el objetivo.
En el coaching, el trabajo de indagación lo hace el coachee. Como hemos dicho, el coach hace de acompañante, a través de preguntas que le acompañan a enfocarse al coachee a vislumbrar, que es dar luz en aspectos de lo que no era consciente el cliente, o en los que no había centrado o enfocado su atención, ¿sí? Y que no es capaz por sí mismo de hacerlo. La pregunta es la linterna, ¿sí?, que ayuda al coach a dar luz al coachee. Pero la pregunta no está hecha para ser contestada, sino que invita al coachee, al cliente, a la reflexión, a tomar conciencia, a explorar otros aspectos no contemplados. Invita a abrir caminos, a enfocar direcciones diferentes, a enfocarse en su visión. Entonces, ¿qué entendemos por coaching? Habiendo hecho un repaso de qué es el coaching, ¿qué entendemos por coaching transpersonal? Y como lo dice ahí, el vocablo trans quiere decir más allá de la persona, más allá. El término transpersonal fue utilizado por el médico, psiquiatra y pensador italiano Roberto Assagiolio, pionero en la psicología humanista y transpersonal, creador de la psicosíntesis, que daba un enfoque integral en el desarrollo humano, un método de autoformación centrada en el mundo interior del ser humano. Fue William James el primero en usar el término transpersonal para introducir una dimensión espiritual en la psicología del ser humano. Aunque no fue fundador directo de la psicología transpersonal, sus ideas, la de William James, sus ideas se consideran predecesoras a la teoría transpersonal. Para James, la conciencia era el elemento de investigación más importante de la psicología. Y antes de las publicaciones de Breuer y Freud, 1893-1895, ya había publicado una teoría completa acerca de esto. Consideraba que la conciencia era una cualidad de la experiencia. Sin embargo, fue Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud, quien tras investigar las ideas provenientes de las filosofías orientales, dio forma teórica al concepto. Sus aportaciones a este campo son muchas. Sus estudios sobre los mitos, los sueños, los diversos sistemas simbólicos, alquimia, tarot, astrología, I Ching, cábala, la idea de inconsciente colectivo que él identifica con lo transpersonal, si bien no en el sentido que le da actualmente a este término. Su idea de los arquetipos es tal vez la contribución más relevante. Los arquetipos los vamos a ver más adelante. Es la contribución más relevante y sólida de Jung en este campo, por ser uno de los principales conceptos de lo transpersonal. Uno de los autores que ha desarrollado con mayor profundidad los estudios de conciencia ha sido Ken Wilber, así como lo escuchan. Ken con K, Ken W. Wilber. Ken Wilber, cuyo afán objetivo ha sido reconciliar lo psicológico con lo espiritual, ¿sí? Autor de una serie de libros sobre misticismo, psicología, desarrollo histórico del mundo, religión y física, plantea la forma muy esclarecedora sus mapas de los distintos niveles de conciencia y su evolución, desde una perspectiva transpersonal, así como las psicoterapias que resultan más convenientes para aplicar en cada nivel. En su libro, el proyecto Atman, 1980, plantea el marco conceptual y teórico de la psicología transpersonal. Entonces, ahí dice el coaching transpersonal, como lo dice el vocablo, trans quiere decir más allá de la persona. Es decir, busca una visión holística e integral del ser humano, que una el cuerpo, la mente, la razón, las emociones y su estructura energética. Como en el coaching, ¿sí? El ser, que son las emociones, donde ya sea el alma y el espíritu inmutable, más el cuerpo,
mente, etcétera, y el lenguaje acá es el cuerpo, la mente, las emociones y la estructura energética. Esta modalidad de coaching parte de la base de que la evolución en las personas solo es posible si se hacen cargo de la responsabilidad de sus actos. Emociones, pensamientos, palabras de forma completa. Para ello es tomar conciencia de cuáles son esos actos, emociones, pensamientos y palabras. El coaching transpersonal nos ayuda a descubrir lo esencial de la vida, su sentido y su propósito. Se diferencia de otros estilos de coaching por el desarrollo de la conciencia. No solo ayuda a planificar objetivos y establecer plan de acción coherentes y efectivos, sino que además se desarrolla la conciencia en todas las dimensiones desde un centro de equilibrio. Al ser una herramienta holística, el coaching transpersonal propone una conjunción de elementos que garanticen un funcionamiento integral. El coaching transpersonal va hacia el interior del individuo y desde ese lugar desarrolla todos los planteos que quiere trabajar. Entonces, su objetivo fundamental es fortalecer el coachee y hacer sostenible su avance en el tiempo. Para ello se centra en el desarrollo de la identidad, a partir de 4 tipos de inteligencia. Es un coaching muy integral, pues lo transpersonal trabaja desde todas las inteligencias: racional, emocional, corporal, espiritual y energética. ¿Se acuerdan de que cuando vimos los distintos tipos de inteligencia desde la teoría de Howard Gardner, ¿sí? Este famoso neurólogo que estableció los 9 tipos de inteligencia desde la Universidad de Harvard? Bueno, según su estudio hay 9 tipos de inteligencia. El coaching transpersonal se apoya en estos tipos, en los que acabo de enumerar: racional, emocional, corporal, espiritual y energética. ¿Sí? Bueno, también puede entenderse ¿sí?, el coaching transpersonal desde la interacción y el trabajo consciente con diversos elementos. ¿Sí? Estos son autoconocimiento y autoconciencia, funcionamiento del ego, causas del sufrimiento y el malestar humano, detección y superación de causas limitadoras, tratamiento del miedo, la ira, la tristeza, la frustración y otros estados de ánimo y emociones desagradables, trabajo sobre nuestro sistema de creencias, rompimiento de círculos viciosos, conexión con la misión y propósitos individuales. Además de... Un momento que pasa la siguiente filmina. Además de responsabilidad individual, confianza, serenidad y autoestima, valoración del silencio y la meditación, vivir en presente en atención plena, o sea, mindfulness coaching, atención plena, aceptación de uno mismo, trabajar hacia la independencia emocional, vitalidad, entusiasmo y pasión por la vida, proactividad y gestión del tiempo, entre ellas. ¿Sí? Entonces, como dijimos anteriormente, que trabaja en los distintos tipos de inteligencia corporal, racional, emocional, espiritual, inteligencia energética, eso lo vamos a desarrollar en la segunda clase de coaching transpersonal. Cada una de ellas las vamos a desarrollar a fondo en la segunda clase. Por ahora seguimos con estos ítems, ¿sí?
Entonces habíamos quedado en... A ver un momento. Habíamos quedado en la proactividad y gestión del tiempo, responsabilidad individual. A ver si logro volver a la filmina. Acá. Habíamos quedado acá, ¿sí? Entonces, pasamos del individuo al ser, como dije al comienzo. A medida que vamos avanzando hacia nuestro interior, hacia el ser, hacia nuestra esencia, vamos experimentando un cambio muy significativo. Dejamos de sentirnos separados de nosotros mismos y empezamos a conectarnos con nuestra esencia, con nuestro ser, y no dejamos de sentirnos separados de todo y de todos, para empezar a experimentarnos como seres espirituales, conectados por una misma energía, unidos por un lazo de hermandad, más allá de cualquier etiqueta, raza, sexo, etc. A medida que vamos avanzando hacia nuestro interior, comenzamos a sentirnos menos separados de nosotros mismos, ¿sí? Por eso, en este estilo de coaching se trabaja hacia adentro, desde las inteligencias, ¿sí? Las que nombré: racional, corporal, espiritual, emocional y energética, y hacia afuera con los objetivos medibles, que son las metas. Metas que nosotros nos colocamos, pero estas que sean medibles, trazables, paso a paso, no metas inalcanzables. Entonces, hoy en día, el ser humano es reacio a reconocer que hay una serie de preguntas dentro del ser, necesidades y capacidades a las que solo se les puede dar respuesta desde la perspectiva de la inteligencia espiritual. Entonces, preguntas tales como surgen en el ser humano: ¿por qué nacemos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Para qué estamos en la tierra? Etcétera. Entonces, la espiritualidad es una condición humana. Estos mecanismos son comunes a todos los seres humanos, por lo que esta es una condición humana. Independientemente de que la persona tenga un credo religioso o no, porque la espiritualidad puede surgir de una espiritualidad religiosa confesional que lo religará con Dios, pero también existe una espiritualidad laica, en la que el ser humano se vincula consigo mismo, con los demás y con el entorno. En coaching ontológico dijimos en el primer semestre que somos seres humanos que nacemos y morimos espirituales. Todos los seres humanos nacemos y morimos espirituales. Entonces, desde ese comienzo tenemos una espiritualidad laica. Cuando pasamos a una espiritualidad religiosa o confesional es cuando elegimos estar en un credo, ¿sí? O unirnos a Dios, que es otra cosa. Incluso podemos estar unidos a Dios desde una espiritualidad laica también. Es mi caso, la mística. Yo trabajé la mística dentro de mí y trabajo la mística dentro de mí. Es otro tipo de espiritualidad. Es como laica y a la vez es como una intermedia entre laica y religiosa. Es una intermedia, es un místico, el que tiene la conexión directa, ¿sí? No necesita intermediarios para conectarse, ¿sí? Entonces, paso a la siguiente filmina. Y todo es válido, todo es respetable. Según el filósofo y teólogo y escritor Francesc Torralba, o François Torralba, la espiritualidad es la dimensión del ser humano que se refiere a la manera de cómo éste profundiza en el sentido de su existencia y en su relación con sí mismo, con los otros, con la naturaleza, con Dios y con todo lo que para él es importante. ¿Sí? Es decir, conciencia, trascendencia y sentido.
Si conseguimos llegar a la profundidad del ser, descubriremos nuestro proyecto de vida, lo que en realidad estamos llamados a ser. Porque no estamos llamados a casarnos, procrear, tener una casa, un auto, bienes, dinero, cuentas bancarias, abogado, coach, investigador, médico. No estamos llamados a hacer cosas, bienes. Estamos llamados a ser. Y eso lo descubrimos desde el interior. Viviremos la vida auténticamente desde el yo personal, que trasciende al ego y que es el principal obstáculo para la felicidad, el desarrollo humano, la naturaleza y el desarrollo en general. Nos trascendemos a nosotros mismos para llegar a la experiencia de pertenecer a algo. Exacto, que es mucho más valioso que uno mismo, que es a formar parte de un todo, de que procedemos y que nos une a través de la energía más poderosa y universal que existe, el amor, un amor que libera y eleva al ser. Entonces, como dice acá, experimentar el tránsito del individuo al ser supone experimentar una nueva manera de vivir la vida. Esto supone valorar lo vivido. ¿Para qué? Para analizar las posibilidades del futuro, pero siempre desde el presente, desde nuestro aquí y ahora. Ser más honestos con nosotros mismos, reconocer los defectos y virtudes propias y las del otro, ver que existen similitudes y diferencias, lo que supone ver primero lo que nos une y luego las diferencias que nos enriquecen, no que nos separan. Acceder a un mundo interior que nos conecta con nuestras cualidades de amor, paz, felicidad, con lo que somos en esencia. Conseguir paz interior y transmitirla a otros. ¿Sí? Desarrollar la intuición, que es la voz del alma. Identificar lo que no va bien en nuestra vida. Aceptar las situaciones que se presentan. ¿Sí? Intentar solucionarlas. Y nosotros decimos más que intentar desde el coaching ontológico, ir a la acción, solucionarlas, buscar una manera diferente de solucionar, buscar una manera de hacer el quiebre. Haciendo el quiebre, cambiamos el observador y encontramos una manera diferente de encontrar ese resultado, esa solución, aprender de ellas, sin sucumbir a ellas, sin entregarnos, sin dejar de tener confianza en nosotros, confianza en lo que creamos, desde la espiritualidad que practiquemos, sin perder la fe, la confianza. Ser felices a pesar de las circunstancias y no debido a ellas. Desarrollar la creatividad. Acá está saber crear, lema de la formación. Saber crear, saber ser para saber crear. Porque es el alma quien crea, el alma es el conductor, el cuerpo es el vehículo. Entonces, ¿qué es solo una expresión del alma la creatividad? No solamente de la razón, del cerebro, perdón, del hemisferio del neurocórtex. También es expresión del alma la creatividad. Respeto absoluto por la naturaleza, los animales, la fauna, la flora, etc. Los reinos, como decíamos en la Cábala, en el árbol de la vida. Asombrarse cada día ante cualquier pequeño detalle. Respirar, contemplar cualquier pequeño detalle, asombrarnos, no perder la capacidad de asombro. Para vivir la vida plenamente y con gratitud, no perdamos la capacidad de asombrarnos. Para todo esto sirve y supone. Estamos tan acostumbrados, ¿sí?, a vivir a través de la mente, a pasar todo al plano mental. Como dije anteriormente, el coaching transpersonal guía al ser humano individuo al interior para que sea desde ahí donde aprenda a gestionar toda su vida. Es en ese proceso, en ese camino hacia el interior, donde se produce un cambio muy importante en el ser humano, individuo, ya que pasa de percibir toda su realidad a través de lo racional, la razón,
a percibirla desde el corazón y desde el amor, desde el conocimiento intuitivo. Entonces, estamos tan acostumbrados a vivir desde el plano mental que hemos creído como la única verdad la frase de Descartes: pienso, luego existo. Existimos mucho más allá de nuestra mente, de nuestra razón, y de una forma mucho más profunda y auténtica. Estamos acostumbrados a sentirnos identificados con nuestros pensamientos, y no es así, ya que somos mucho más que pensamientos y mente y razón. Somos también deseo, espiritualidad, laica, religiosa o intermedia como la mía, o mística, y alma, más conciencia, entorno, conversaciones, lenguaje, experiencias de vida, historia, crianzas, educación del hogar, patrones ancestrales, etc. Aunque se podría extrapolar a esta frase: siento, luego existo. Ya que muchas personas piensan que el sentir les hace ver que están vivas, ¿sí? Son capaces de sentirse vivas porque tienen emociones, se sienten felices, tristes, iracundos, etc. Pero es lo mismo, la persona está identificando su existencia con una emoción, y somos más que solo una emoción. Las emociones y la mente son parte nuestra. ¿Se acuerdan que dije también el semestre pasado que las emociones pasan por el cuerpo en cuestión de segundos y que los que nos queda son los estados de ánimo? Bueno, las emociones y la mente son parte nuestra, pero no somos nosotros eso, ¿sí? No somos el cuerpo, como dice la Cábala, solamente, ¿sí? Somos también corazón, conocimiento intuitivo e inteligencia. Razón también, que nos ayuda a establecer la conexión con lo que realmente estamos siendo. Conocimiento intuitivo. Y para terminar, cuando conectamos nuestra mente con nuestro corazón, nos alineamos con nosotros mismos. Es justo cuando en ese momento razón y corazón, mente y corazón, navegan juntos hacia el descubrimiento del ser. Y tiene lugar una transformación en la que todos los conceptos mentales que el individuo ha adquirido a través del conocimiento pasan a convertirse en experiencia. Como dicen la Cábala, lo más importante es la experiencia. Acuérdense que el aprendizaje, como dijimos en el semestre anterior desde el coaching ontológico, es la experiencia. El aprendizaje se basa en la experiencia, en aplicar el conocimiento a nuestra vida diaria, ¿sí? El aprendizaje no es información. Yo los puedo llenar de información y eso no les va a servir. Así que pasan a convertirse en experiencia. Por ejemplo, en un principio la persona puede comprender un concepto como la aceptación, simplemente a nivel razón, intelectual, mental y racional. Pero una vez que experimentó esta en su corazón, podrá integrar este concepto y vivirlo desde la misma experiencia e interiorizarlo. Eso es aprendizaje. Cuando hablamos de aceptación y hablamos de una comprensión de la misma, desde la mente y el corazón, trazamos el camino hacia nosotros mismos. Un camino donde no hay dolor, solo hay amor. Solo siento aceptación y amor por cualquier situación de nuestra vida, solo sintiendo aceptación y amor por cualquier situación de nuestra vida, podremos sentirnos protegidos del sufrimiento. Así podremos gestionarla manteniéndonos desapegados de ella, como digo siempre, desapegados del resultado,
por lo que será mucho más fácil encontrar futuras soluciones, encontrar nuestra meta, resultado, que es lo que buscamos en el coaching, ¿sí? Resultados. Entonces, sé que llegaron tarde, les pregunto igualmente de esto último, ¿qué se están llevando? Hola Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Eh, bueno, sí, como dices, me resultó un poquito apresurado, pero sí es una cuestión que hay que reflexionar un poco en relación con esto de las emociones y el corazón y el cerebro, ¿no? Y casualmente también es un enfoque que también después lo he retomado también en el coaching cuántico, nada más que desde otro punto de vista. Y sí, me parece muy interesante, es cuestión de meterse un poco a pensarlo un poco a más profundidad para poderlo convertir en algo útil. Claro. Bueno, lo que sí entraste un poco tarde, entonces te perdiste la primera parte que es fundamental, así que en la grabación te vas a dar cuenta y vas a poder entrelazar todo esto último que escuchaste. Lo de apresurado es porque tenemos poco tiempo para grabar, así que ya se agota el tiempo y bueno, es por eso lo de apresurado. Gracias por tu devolución, gracias por estar. Y feliz presente y feliz coaching para los que vean grabado. Gracias.